Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio una vez más, como cada domingo, a la predicación, al mensaje que Dios da para su pueblo. Ese alimento que necesitamos para seguir viviendo espiritualmente. Así como el Señor Jesús lo expresó, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya salió, fue depositado a mí, y ahora lo quiero depositar en los que están aquí reunidos y todos aquellos que me están mirando allá en las redes sociales, que en este momento se disponen a mirar este video. Sean bienvenidos y espero que Dios hable a sus vidas, porque siempre Dios tiene un propósito, tiene un mensaje, tiene un plan para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar, a ponernos en las manos de Dios, que sea Dios quien nos hable. Y les invito a los que están allá enfrente, en las redes sociales, y a aquellos que están aquí reunidos, que nos pongamos en las manos de Dios. Oramos. Bendito Señor Dios, Jehová de los ejércitos y Padre nuestro. Una vez más me dirijo, Señor, hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociéndote, Señor, como el todo en mi vida. Padre, me dispongo a exponer tu palabra. Ese mensaje que me has dado para exponerlo, ya estoy aquí, Señor. Ahora solamente, Padre, me dirijo hasta ti para pedirte que tomes control de todo mi ser. Que, Padre, tú pongas en mi mente y en mi boca y en mi corazón todo lo que se tenga que hablar. Quiero ser un instrumento en tus manos solamente. Úsame, Señor, para tu gloria. Padre, me deposito en tus manos. Y pon vallado alrededor nuestro aquí y alrededor de todos aquellos que están mirando este video. Reprende el diablo mentiroso para que no llegue a disturbar sus paz. Y para que no llegue, Padre, a hacerles un estorbo para que ellos puedan escuchar tu palabra. Puedan ser fortalecidos, convencidos. Padre, te lo suplico. Y lleva tu palabra hasta lo más recóndito de la tierra, a todos aquellos países que sé que están mirando estas predicaciones, que están siguiendo esta enseñanza, pues no es mía, Señor, sino es tuya. Te pido que sigas obrando en sus vidas, Señor, a cada uno de los que están mirando este video. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en un mensaje que Dios puso en mi corazón para darlo. El título del mensaje es El fruto de la religión. Así se llama el mensaje, el fruto de la religión. Hoy vas a aprender varias cosas que quizás no sabías o quizás las habías malentendido. Porque desgraciadamente por años se nos ha dado mucha, así como decía el apóstol Pablo, decía mucha leche rebajada. Y se nos ha dado mucha palabra, leche espiritual, pero adulterada, rebajada. Y así lo hemos tragado por muchos años. Pero Dios, que es grande en misericordia, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado la palabra para volvernos a la senda antigua, para volver a tomar esa leche pura, no adulterada. Y bueno, es el mensaje de hoy, el fruto de la religión. ¿Qué es religión? Ya lo había yo mencionado en otros tiempos. ¿Qué es religión? De acuerdo al diccionario, religión es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar con el mismo propósito de dar culto a su Dios. Eso es religión. En el mundo hay muchas religiones y muchas denominaciones. Denominación y religión son dos cosas muy diferentes.
Ya lo había mencionado en otras predicaciones, pero es necesario que lo sepan. La denominación es el nombre que se le ha dado a muchos grupos o muchas religiones. Porque religión es un grupo de personas. Denominación es nombre a muchos grupos de personas. Cuando Jesús vino a anunciarnos el Evangelio, Él nos dejó una religión. Oigan, hay que entender esto. Él nos dejó una religión, o sea, un grupo de personas que creyeron en Él, en Jesús, y que creyeron a Jesús. Esa religión, ese grupo de personas, fueron los que dejó, les dio mandato de anunciar el Evangelio. Esos fueron los que le creyeron a Jesús y creyeron en Jesús. Él nos dejó esa religión. Y hoy en día, quizás allá que me estás mirando, digas, bueno, es que yo sé que religión pues es el nombre de la iglesia. Déjame decirte que Jesús dejó esa religión y lo dejó sin nombre. Nunca le puso un nombre. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos da? El fruto de la religión. Vamos a ver qué nos dice ahí Juan 20, versículo 17, para ir entrando en materia. Juan 20 y verso 17 dice: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oigan, Jesús estaba hablando aquí, como les decía, religión es un grupo de personas que se reúnen para adorar a su Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino sin poder y sin gloria, y empezó a formar ese grupo que le nombró su iglesia. Y ese grupo o esa religión, el propósito era adorar a su Dios. Jesús mismo adoró a su Dios. Es lo que leímos aquí. Porque quizás diga, hermano, pues si Cristo es Dios, ¿cómo es que Jesús va a adorar a su Dios? ¿Se adoró a Él mismo? La gente tiende a pensar de acuerdo a lo que ellos creen y no de acuerdo a la palabra. Aquí vemos que Jesús les dijo a las mujeres que fueron a ver a la tumba cuando Jesús resucitó, que se les apareció, a ellas les dio este mandato. Les dijo: no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre. Mas vayan a mis hermanos y díganles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oigan, Jesús mismo, Jesús hombre, lo llamó su Dios, a su Padre. Entonces, eso es religión. Jesús dejó su religión. A esa, como les decía, esa religión Jesús la mandó que siguieran predicando el Evangelio. O sea, las noticias nuevas de salvación por la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Él mandó eso. Y vamos a ver unos pasajes de pasada, nada más vamos a ir un poco rápido. Mateo 10, del 5 al 8. Ustedes saben que a mí me gusta exponer la palabra. Cuando yo estoy hablando es Dios el que habla, no yo. Yo solamente expongo la palabra. Mateo, capítulo 10,
Y vamos a leer el verso del 5 al 8. Y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entren, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. Aquí Jesús mandó a su religión o a su grupo a predicar el evangelio. Les dio autoridad, les dio poder. Y hasta la fecha lo seguimos teniendo. Pero muchas veces no lo activamos porque hay pecado en la persona. Y mientras hay pecado es cuando está la separación de Dios y el hombre. No quiere decir que ya está destruido, ya lo abandonó, no. Sino Dios quiere que la gente reconozca su pecado y su maldad para que Dios lo perdone y sea restaurado. Hay un pasaje ahí en Proverbios que dice bien claro que el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos cómo Jesús mandó a esos 12 a predicar el evangelio. Pero lo que me impacta es que esa religión les dijo que predicaran que el reino de los cielos se había acercado. Hace 2000 años el reino de los cielos se había acercado. Porque el reino de los cielos era Jesús. Y ahorita estamos próximos para entrar al reino de los cielos. Ya estamos inscritos. Los que hemos nacido de nuevo ya estamos inscritos en el libro de la vida. Ya no más falta que se consume ese acontecimiento. Cuando nuestro cuerpo va a ser vivos, transformados, y muertos, resucitados a un cuerpo incorruptible. Eso lo esperamos pronto. Pero aquí les dice en el verso 8 que hagan todos esos milagros. Y al finalizar el 8 les dice: de gracia recibieron, también de gracia. Y eso es el problema en estos días, uno de los grandes problemas. Que la gente no está dispuesta a ir a predicar el evangelio gratuitamente. Tiene que pagárseles para que vayan. Y muchos descarados dicen: bueno, yo voy por una ofrenda. Y van a iglesias, le llaman a pastores, y van a iglesias y le dicen: yo voy por una ofrenda, hermano. Pero le ponen el precio. Una ofrenda de tanto. Entonces ya no es una ofrenda, ya es un cobro. Y aquí dice la palabra, bien claro: de gracia recibiste, da también de gracia. Cuando tú andas predicando el evangelio, así como ellos, allá Dios se va a encargar de mover su corazón y darte bendición. Y darte esa bendición que tú necesitas. Tú solamente necesitas creer en Dios, confiar en Dios. Un ejemplo lo vemos cuando aquel profeta Elías le dice Dios que se fuera a Sarepta de Sidón. ¿Qué le dijo? Vete y vas a estar en el arroyo de Besor. Allá vas a beber agua del arroyo. Y yo he dado órdenes a los cuervos que te alimenten. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué tienes que ponerle precio a la palabra tan hermosa, a esa palabra que Dios nos ha dado gratuitamente, para que gratuitamente también la llevemos? Es lo que está diciendo. Pero cuando ya empiezas a cobrar, te corrompes y el diablo te agarra y de ahí te lleva. Y a su tiempo, ese pecado te va a alcanzar.
La Escritura dice bien claro, y sus pecados los alcanzarán. ¿Es pecado cobrar por ir a predicar el Evangelio? ¿Pedir una ofrenda pero ponerle el precio? Viene a mi mente una anécdota de un hombre que lo invitaron a predicar. Era un aniversario, un evento grande. Y le hablaron a este hermano que lo invitaban para que fuera a ministrar. Y él les dijo que sí iba, pero él les cobraba una cantidad. Y ya entonces dice, bueno, déjenme hablar con mis líderes y ver. Y le hablaron, completaron el dinero para pagarle. Decían, sí, se lo pagamos. Y aquel hombre llegó y empezó a predicar. Empezó a predicar, hubo mucha gente. Y recogieron una ofrenda. Ofrenda es lo que tú quieres ofrendar. Ofrenda es sinónimo de sacrificio, lo que tú quieras sacrificar. Cuando tú teniendo bastante y das un miserable dólar, entonces ese no es un sacrificio, no es una ofrenda, es una burla. Eso es lástima, eso es personas dignas de lástima. Porque dice que el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Y el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Y no lo digo porque yo esté hablando de dinero, me interese, no. Sino es la palabra lo que está hablando. Y ese hombre, cuando terminó todo, recogieron la ofrenda. Y entonces ya llaman el pastor llama a su oficina a este hombre que había predicado. Y llegan los diáconos allá, llegan con el dinero que se había recolectado y le dijeron, aquí está, hermano, dice, la ofrenda que se juntó tanto. Entonces ya que le dice el pastor al diácono, dice, nada más deme tanto, hermano, para pagarle al siervo. Y agarró y le dio, dice, pastor, ¿que no era toda la ofrenda para él? Sí, mi hermano, dice, pero desgraciadamente el hermano le puso precio. Y tú no puedes ponerle precio a Dios. A veces tú pides algo y no sabes que Dios te quiere dar mucho más. Y eso pasó con ese hombre. Y yo creo que ha pasado con muchos. Esos que andan viviendo. Porque yo conozco hermanos que de verdad andan predicando el evangelio, evangelistas. Los conozco. Y que andan por amor. Andan sufriendo para predicar el evangelio. Y la ofrenda que les des. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que su iglesia, eso es lo que Jesús quiere, que su iglesia trabaje así. Por eso es el fruto de la religión. Pero mira, Jesús mandó ahí lo que leímos ahí en Mateo 5 del 10 del 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice Lucas 9 del 1 al 6. Lucas 9 del 1 al 6 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no teman, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y de allí salgan. Y donde quiera que no los recibieren, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, dice, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús aquí habla que mandó a los 12 y les dijo que no llevaran nada para el camino, porque Dios les iba a proveer, porque el obrero es digno de su salario. Y eso es lo que mencionaba anteriormente. ¿Cómo vas a predicar el evangelio? Vas a hacer campañas para la gente que aún no conoce a Dios. No a predicar a iglesias y estar predicándole a las iglesias. Aquí vemos
cómo Él manda que no deben de llevar nada porque el obrero es digno de su salario. Y si tú trabajas para Dios, es Dios quien te va a pagar. Es Dios. Él va a tocar el corazón de ese pastor o de la gente para que te provea lo que se necesita. Porque diezmos y ofrendas para eso son, para la expansión del Evangelio, para que la iglesia de Jesucristo siga creciendo. Máxime en estos tiempos, que Él viene pronto. Ahí en Marcos capítulo 15, Marcos 16 versos 15 y 16, y también en Mateo 28 19, es el mandato de Jesús de que los mandó a predicar el Evangelio. Estoy mencionando estos pasajes porque esa religión que Jesús dejó, o ese grupo, tienen esa comisión de predicar el Evangelio, al igual que nosotros. Ahora, los mandó también que testificaran. No tan solo a predicar, también los mandó a testificar. Dice que deberían de testificar de lo que Jesús hacía y sigue haciendo en sus vidas. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 8 versos 26 y del 26 al 39. No lo vamos a leer. Solamente les cito para que aquellos que están allá o aquí lo puedan leer en sus casas. El punto es de que Jesús te llamó para que también tú de gracia recibiste, da también de gracia, para que también prediques el Evangelio, hables a la gente. No necesariamente tienes que ser un pastor, estar al frente para predicar el Evangelio. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio y dar testimonio. Aquí el endemoniado gadareno, se los voy a resumir para que puedan entenderlo, para no leer todo eso. Jesús llegó a la región de Gadara a predicar el Evangelio, cruzó el lago, y dice la Escritura que cuando llegó, allá en aquel lugar, había un lugar en el monte, ahí a la salida, que había un endemoniado, que ese hacía mucho daño a la gente que por ahí pasaba. Cuando Jesús llega, aquel endemoniado al mirarlos a lo lejos se le deja ir. Y cuando ya está cerca, el demonio que está en esa persona reconoce a Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos atormentas? Aún no es tu tiempo. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y dijo: Legión, porque somos muchos. Y ahí le ordenó que saliera de ese cuerpo. Y dice la Escritura que le pidieron a Jesús, le rogaron que si los expulsaba de ese cuerpo, que los dejara entrar a unos hatos de cerdos que habían a un lado. Y Jesús los dejó, y dice la Escritura que salieron, aquel hombre quedó desmayado ahí ya libre, pero los cerdos quedaron endemoniados, se despeñaron, dice, al lago y se murieron. Y los que los cuidaban fueron a dar aviso a la gente allá en la ciudad, y ahí vinieron, y cuando vinieron encontraron a el endemoniado ya vestido en su sano juicio, ya no estaba endemoniado, escuchando a Jesús. Y dice la Escritura que lo corrieron a Jesús, lo corrieron, no quisieron que entrara. Entonces Jesús agarra y se iba a subir otra vez a su barca con los que iban con él, y el que había sido endemoniado, había sido sanado, quería irse con él. Y Jesús le dijo: no, tú anda y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Aquí vemos a través de esa Escritura que verdaderamente Dios, cuando ya nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, tenemos una responsabilidad: dar testimonio de quién eres, y no nada más de palabras, sino de hecho. Aquí vemos cómo le mandó que diera testimonio. También, ahí
en Hechos, capítulo 22, versos 18. Hechos 22, 18. Ahí vemos también cómo Dios, el Señor Jesús, le habla a Pablo porque tenía que dar testimonio. Dice el verso 17: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí estamos viendo a través de esos pasajes que debemos de dar testimonio. Esa religión que dejó Jesucristo aquí debe de dar testimonio. Ahora, de lo de la denominación. Yo les decía que la denominación es el nombre de un grupo de religiones. Jesús no dejó ninguna denominación. Jesús dejó una religión. Y la denominación la puso el hombre para tener control, para dividir la denominación. Y lo vemos a la iglesia, a la religión de Jesucristo, era despreciada, era perseguida. Y de desprecio, allá en la iglesia de Antioquía de Siria, de desprecio, le pusieron los cristianos. Los cristianos. Ese fue el calificativo que le dieron a la religión de Cristo. O sea, al grupo de seguidores de Cristo. Y ahí fue cuando se le puso esa denominación. Los cristianos. Y ahora ya va más allá. Aquel tiempo se les puso cristianos. Bueno, lo aceptaron porque eran seguidores de Cristo. Porque ellos seguían al Cristo. ¿Cuál es el Cristo? O sea, ¿qué quiere decir Cristo? El enviado. Eso quiere decir el Cristo. Jesús, el Cristo. O sea, Jesús, el enviado. Entonces ellos no dijeron nada, aceptaron el calificativo que les pusieron y hasta la fecha somos cristianos. Pero ellos, ya después de cristianos, sigue la religión de Cristo y siguen muchas religiones. Siguen muchas religiones. Y ya empiezan a ponerle cada religión, a ponerle su nombre, a su denominación, los grupos. Y de ahí surgieron muchas denominaciones, las que conocemos ahora, hasta la fecha. Y cada una aferrada a su fe y creyendo que están bien. Cuando Jesús vino, fue lo que Jesús encontró. Ahí en Hechos 11, 25 y 26 habla lo que les mencionaba acerca de la denominación que le pusieron el mundo a la iglesia de Jesucristo o a la religión de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Donde dice que por primera vez se les nombró cristianos, pero era de desprecio. No crean que ellos mismos se llamaban cristianos. A ellos los llamaban cristianos. Jesús dijo a Pedro, ahí en Mateo 16, 18, no lo vamos a leer, pero Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí, de su religión, o sea, su grupo, ya le cambió a iglesia. Jesús. Entonces dice: edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Jesús
nunca le puso un nombre. Nunca le puso un nombre, simplemente la iglesia de Jesús. Esa iglesia se reunía en casas, se reunía en diferentes lugares. No era un templo como ahora lo conocemos. Cuando se vino a hacer el templo, ya fue cuando ya la iglesia de Jesucristo, ya a través de los años empezó a crecer y formaban templos. Había ya libertad. Ya no tenían ellos que estar cuidándose de los romanos y de todas las demás naciones que solamente querían la muerte de ellos. Ahora, yo les mencionaba que Jesús edificó su iglesia, ¿verdad? Quiero decirles que también el Padre también dejó su iglesia. También tenía su religión. Su religión. ¿Cuál fue la religión que dejó el Padre? Recordemos que religión es un grupo de personas que se reúnen para adorar a su Dios en el cual han creído. Dios llamó a Abraham. Abraham le creyó. Se le hizo la promesa. Y de ahí Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Esaú y Jacob. De Jacob y Esaú salieron las dos naciones. De Jacob salen las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Esa era la religión del Padre. Esa era la religión del Padre. Porque todos se reunían para adorar a su mismo Dios. Pero esa religión, por no obedecer a la palabra de Dios, se fueron corrompiendo. Ponían sus propias tradiciones antes que la palabra de Dios. Cuando Jesús vino para salvar a esa religión del Padre. A eso vino. Y cuando llega la encuentra llena de muchas divisiones. O sea, de muchas religiones, varios grupos. Eran varios grupos, pero no eran la misma. Eran la misma raza, pero no eran los mismos. Porque unos creían en una cosa y otros creían en otra. Y por eso fueron las divisiones. Los saduceos eran aquellos hombres ricos de dinero, pero no creían en la resurrección. Los fariseos eran hombres bien intelectuales. Eran hombres muy listos. No eran ricos. Ellos sí creían en la resurrección de Jesús. Su problema fue que ellos, cuando vino Jesús, no le creyeron. Y los encontró llenos de tradiciones, de doctrina de hombres. Por eso el Señor Jesús les reprendió duramente. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 15, del 1 al 5. Mateo 15, del 1 al 5.
Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquier que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Entiendan. Ahí vemos cómo Jesús les recriminaba a estos grupos de los escribas y fariseos. Oiga, a los escribas y fariseos lo que les recriminaba, que ellos vivían con sus tradiciones, y invalidaban la palabra de Dios. Esa es la religión que dejó el Padre. Dice que por sus tradiciones. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos habla de esa religión. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mateo 23 del 1 al 36. Mateo 23. Dice, les vuelve a recriminar Jesús, pero miren lo que me sorprende a mí esto. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan háganlo, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, les cité todo esto, todo lo pueden leer ahí el 23, pero el punto es que Jesús les decía a toda la demás gente que en la cátedra de Moisés, o sea, toda la ley que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo viviera conforme a esa ley, Jesús decía de los fariseos que ellos estaban bien sentados en la ley, o sea que tenían el conocimiento. Y luego les dice, ellos tienen el conocimiento, pero no lo hacen. No lo hacen. La iglesia del Padre, o la religión, o que se convierte en iglesia del Padre, vemos cómo este grupo, porque hay saduceos, hay esenios, hay muchas religiones de ellos mismos, de los judíos, pero los fariseos eran los únicos que Jesús testificó de ellos en parte bien. O sea, como lo dijo, todo lo que ellos les digan que guarden, háganlo. Porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés. O sea, ellos saben bien lo que les están diciendo que hagan. Háganlo. Dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahora,
nada más a ellos. Hoy en día hay muchas religiones, como les decía anteriormente, hay muchas religiones que desgraciadamente se fueron formando por otras religiones y haciéndose más divisiones entre ellas mismas, sin tener el conocimiento, así como los fariseos tenían el conocimiento. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? De que sabían la palabra, pero no la obedecían. La enseñaban bien, pero no la cumplían ellos. Por eso Jesús les dijo: tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? O sea, sí se enseñaban bien, pero ellos no lo vivían. Ese fue el problema de la grupo de los fariseos, la religión de los fariseos. Pero en estos tiempos se carece tanto del conocimiento y están llenos de tradiciones, al igual que en aquel tiempo. Vamos a ver en Mateo 22, 23. Ahí mismo está. Vamos a ver en el verso 23. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oigan, ahí Jesús no les dijo como dijo de los saduceos, de los fariseos. Los fariseos dicen que estaban sentados en la cátedra de Moisés, sabían. Pero aquí a los saduceos eran la misma raza, eran judíos, de la descendencia de Abraham. Pero qué ironía que no creían en la resurrección. Y ahí se formó esa religión. Y de esas se siguieron formando más y más y más hasta ahorita los tiempos. Si ustedes miran ahorita las denominaciones, tienen muchas y divisiones entre ellas. Divisiones. ¿Por qué? Porque no concuerdan entre ellos mismos. Que están que los bautistas del norte, los bautistas del sur, los bautistas independientes, eso es uno. Están que los pentecosteses ortodoxos, que los pentecosteses... Y todas las denominaciones tienen esa separación entre ellos mismos. ¿Estarán bien? ¿Agradarán a Dios? ¿Estarán como los fariseos que estaban sobre la cátedra de Moisés? Todos están mal. Aquí Jesús les dijo a los fariseos, a los saduceos, le hierran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y ese es el problema. Por ignorar las Escrituras hay muchas divisiones, que se les llama religiones. Religiones. Ahora, de la religión de Dios se perdió. La religión de Dios se perdió. ¿Por qué se perdió? Por no obedecer la palabra de Dios. Por eso se perdió. Por eso se perdió, porque no siguió la enseñanza de Dios. ¿Por qué se va a perder? Muchos
religiones que se dicen que son iglesia de Jesucristo, que se dicen cristianos. ¿Por qué creen que se van a perder? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra, no lo digo yo. Vamos a ver qué nos dice 2 de Juan, versos 9, 10 y 11. La mayoría ya lo sabemos de memoria. 2 de Juan, versos 9, 10 y 11, lo dice bien claro. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Este es el mandato de Jesús que se lo dio a Juan para que Juan lo diera a nosotros, a ti y a mí. Que si nosotros nos extraviamos y no perseveramos en la enseñanza, la doctrina de Cristo, o dicho de otra forma, Pablo lo menciona, la ley de Cristo. Primero estaba la ley del Padre para la religión del Padre. No la cumplieron, se perdieron. Viene el Hijo y hace su religión también, nos deja su religión, o sea, su grupo, que se formó iglesia. Aquellos se perdieron porque ellos no perseveraron, no en la doctrina de Cristo, sino que no cumplieron la ley. No la cumplieron. ¿Qué hacían? Jesús mismo les dijo: ustedes invalidan la palabra de mi Padre, poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Ese fue el problema de ellos. Ahora, tanto para ellos como para nosotros, aquí Juan nos dice que el que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y no importa hagas milagros, eches fuera demonios, no importa cuánto andes predicando, no importa si no cobras por predicar, no importa. Pero si te apartas de la doctrina de Cristo, aunque tú no hagas hecho todo lo que mencioné, también te vas a perder. No vas a poder entrar al reino de Dios. Porque Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre lo dijo bien claro cuando Jesús salió del agua y fue bautizado: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oigan. A Él oigan. Esa es la voluntad del Padre, que oigas a Jesús. Y Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Que si no comes su sangre, su carne, y bebes su sangre, no puedes entrar al reino de Dios. Es la voluntad. Ahora, mira lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 22. Esto ya va para todos. Y vamos a leer el verso 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí está haciéndose una advertencia. Quizás diga, se parecen, las dos son igual, el 18 y 19. Y fíjate que no. El 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí dice: si alguno añadiere. O sea que das la palabra, pero aparte le añades, le pones lo tuyo. Le pones lo que tú piensas y no lo que Dios dice. Si alguno le añade, dice que a estas personas, la que le añada, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
No dice que los va a destruir. Dice que a estos les enviará las plagas que iba a enviar a toda la humanidad. O sea, ellos van a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque es la única forma como la gente se va a arrepentir. Cuando les llegue el juicio, cuando vengan esas plagas, cuando se tocan las trompetas, cuando se abren los sellos. Entonces es cuando la gente se va a arrepentir. Y el que le añade a la palabra de Dios, no que le quite, aquí estamos hablando del que le añade, que da la palabra, pero aparte le pone lo suyo, lo que él piensa, su intelecto. Dice que ese va a recibir las plagas. O sea, nos da a entender que para que pase esa gran tribulación y se arrepienta, y entonces sí alcance la salvación. Por añadirle va a pasar la gran tribulación. Ahora, pero en el verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que Dios, el que le quite a la palabra, dice que Dios le va a quitar también su nombre del libro de la vida. Esa es una. Le va a quitar su parte su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea que ya no va a formar parte del pueblo de Dios. Y algo más aquí todavía, que ya no va a formar parte del pueblo de Dios y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, cuando habla de las cosas que por no cumplir, no va a recibir las promesas que están escritas en este libro. Por añadirle. Hay muchos cristianos que andan predicando la palabra de Dios y ponen su intelecto, enseñan lo que ellos les han enseñado, pero nunca se han preocupado por investigar si es así, como la iglesia de Berea, por ejemplo, y dan por hecho todo y así lo enseñan. Entonces, esas personas encuentran en la Biblia muchas promesas. De hecho, las hay. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Lo que siembres vas a cosechar. Son promesas. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y felices aquí en la tierra. Tenemos, no recuerdo exactamente cuántas promesas, pero son más de 400 promesas que tenemos aquí en la Biblia a los que hemos creído a Dios. Pero si tú le quitas a la palabra, si le quitas a la palabra, entonces se te quitan esas promesas, se te quita el nombre del libro de la vida y se te destituye de la ciudad santa de Jerusalén. Qué importante es saber quién te está enseñando. Qué importante es saber que vas viviendo conforme a la palabra de Dios. Y que no haces caso a tradiciones de hombres, a doctrinas de demonios. En estos tiempos son muy difíciles. Como les decía al principio, hay muchas religiones. ¿Y por qué es el mensaje el fruto de la religión? Porque la religión o hace buenas cosas o hace malas cosas. ¿Qué hizo la iglesia del Padre? ¿Qué hizo la iglesia del Padre? Refiriéndonos al pueblo judío. ¿No crucificó a Jesucristo? ¿No mataron a Esteban?
No andaban atrás de Pablo cuando Pablo llegaba a predicar en su primero, segundo y tercer viaje misionero. ¿Cómo llegaban Pablo a la ciudad, por ejemplo, a Éfeso, a Galacia, donde quiera que llegaba, les predicaba la palabra en las sinagogas? Y luego los judíos que creían se gozaban, pero los que iban en contra, la palabra iba en contra de su enseñanza de ellos, se hacían sus enemigos y procuraban matarlo. ¿Cuántas veces azotaron a Pablo, trataron de matar a Pablo? Muchas veces. Y la religión, ¿qué fruto estuvo dando? Un fruto para muerte. Vemos ahí cómo a Pablo lo querían matar, a Jesús lo mataron. La religión, los sumos sacerdotes. Ese fue el fruto que estaban dando. ¿Por qué? Porque no se sometían a la palabra de Dios. La Biblia dice que por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué fruto estás dando? ¿De un cristiano de verdad? Religión. ¿Qué fruto estás dando? ¿Estás haciendo crecer la iglesia de Jesucristo o estás haciendo crecer tu iglesia o tu denominación? Ya no hay tiempo para estarlo perdiendo. Ya no hay tiempo. El Señor viene muy pronto. Ya llegó el tiempo de que Cristo venga a levantar su iglesia. Y muchos todavía dividiéndose, peleándose entre una y otra, en lugar de buscar la verdad, en lugar de analizar la Escritura y ver si es así como la Escritura lo dice. Porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y es por eso que en el último pasaje que leímos, donde dice de aquel que le quite o le ponga. Si le pone de más, ese va a pasar las plagas, va a pasar sufrimiento para que se arrepienta y alcance la salvación. Porque predica la verdad, pero también le pone de más. Pero hay otros que no predican la verdad y a la poca verdad que conocen le quitan. Y eso lo hacen la mayoría de las religiones. Entonces, este mensaje es para la iglesia de Jesucristo, cibernética de Jesucristo, de todos los demás países donde se está formando, y para todas aquellas religiones que se han separado y que siguen sus dogmas, sus tradiciones de hombres, doctrina de hombres, antes que la palabra de Dios. Por eso Pablo decía a los Gálatas, les dijo claramente: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Cuando la verdad llegó a la iglesia del Padre, o sea, al grupo del Padre, a la religión del Padre, no lo aceptaron, la verdad. Lo tomaron como su enemigo y por eso lo crucificaron a Jesús. Pablo les decía a los Gálatas: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y a lo mejor yo también me estoy haciendo tu enemigo. Seas bautista, metodista, de la denominación que seas, me tomas como tu enemigo. Pero no soy tu enemigo. El deseo de mi corazón es que esta palabra les llegue y te motive a buscar la verdad. Y si no encuentras dónde y crees que este loco que está hablando aquí te está hablando la verdad, llámame. Llámame y con gusto atenderé. Estoy dispuesto a exponerte la palabra, las dudas que tengas. Porque para eso estamos, para buenas obras, no para tener enemigos. El único enemigo que tengo es el diablo. Y está vencido. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que todas esas religiones ya dejen de andar divagando con sus enseñanzas falsas y torcidas y que ya busquen la palabra. Como le dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Y así te digo yo de parte del Señor: predica la palabra, enseña la palabra, entiende la palabra.
Porque la palabra es la que va a hacer la obra, no tú ni yo, es la palabra. Cuando la palabra llegó a los judíos la despreciaron. Cuando llego yo a personas y están llenas de religiosidad, me detestan. Pero aún entre ellas hay personas que lo aceptan. Y Dios eso es lo que quiere, que todos acepten su palabra. Este fue el mensaje que Dios tenía para ustedes. Yo no tengo nada en contra de ninguna denominación. Simplemente les digo su verdad. Y si me hago tu enemigo por decirte la verdad, sea Dios glorificado y tú hallado mentiroso. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, llámenme. Mi teléfono es área 210-831-1199 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.